Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy venimos a hacer una propuesta sobre un tema muy concreto y es la necesidad de cubrir el personal de los centros y enclaves culturales andaluces. Y es que, señorías, la cultura está en Andalucía infradotada. De hecho, la crisis ha sido devastadora para el sector cultural, produciéndose muchos recortes, de los cuales no siempre se habla de manera suficiente. De hecho, para que se hagan una idea, de los más de 300 millones de euros de gasto liquidado que en 2009 se dedicaban a cultura, en 2018 apenas se han dedicado 160 millones de euros. Es decir, hemos pasado de 2009 a dedicar un 0,23 del PIB andaluz a cultura a dedicar un 0,12% en 2018. Es decir, la supuesta recuperación económica que tanto se vende por parte del Gobierno parece que no ha llegado o no quiere llegar al sector cultural. La normalización y estabilización de los recortes ha venido a enquistar unos problemas estructurales que sí es verdad que en muchos casos ya existían en el sector cultural, pero que ahora se han hecho crónicos. Y, de hecho, quiero señalar antes de nada que hoy lo que planteamos aquí es uno de los problemas que sufre nuestra cultura, pero no todos los problemas. Cosas que se quedan fuera del debate de hoy. Por ejemplo, una queja generalizada del sector cultural, que la mayor parte del escaso presupuesto que llega a los centros se dedican a capítulo 1, siendo el presupuesto para programación totalmente irrisorio. Otra cuestión que tampoco vamos a abordar hoy, pero que también es crucial dentro del ámbito cultural, la precariedad que sufren las personas que trabajan en la cultura de manera independiente. Y aquí quiero hacer referencia a la iniciativa que se ha defendido y que se ha trabajado en el Congreso de los Diputados, impulsada por parte de Unidos Podemos, que es el Estatuto del Artista, que ha sido sin duda un hito histórico en la política cultural española. Pero al margen de estas cuestiones, que como digo son también muy importantes para el ámbito cultural, hoy quiero centrarme exclusivamente en uno muy concreto, que es la insuficiencia de la relación de los puestos de trabajo para los centros y enclaves culturales andaluces. Esta insuficiencia no solo tiene aspectos negativos en cuanto a la merma del empleo público en sí, que por supuesto los tiene, sino que además tiene consecuencias negativas añadidas para nuestra cultura, como ahora especificaré en algunos de los casos. Tenemos deficiencias en vigilancia, en seguridad, ausencia total de actividades de restauración y conservación, restricción de los horarios de visita al público, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veremos algunos casos. Pero es que se dan casos tan paradójicos como que por esta infradotación, por esta escasez de personal, la Junta de Andalucía incumple sus propias leyes. Y ahí tenemos el caso del Museo Ibero de Jaén, que se inauguró teniendo a la directora como único personal contratado en su plantilla, cuando la Ley de Museos Andaluces nos dice en su artículo 8 los requisitos que deben tener una institución museística para crearse, y entre los cuales están claramente especificados que es necesario contar con personal cualificado y suficiente. Es decir, llegamos a este nivel de paradoja. Por supuesto, también se produce y se ha producido, para cubrir las necesidades de las funciones que no pueden cubrir el personal inexistente, una creciente privatización que ha dado lugar también a casos tan esperpénticos como los que hemos visto en la Alhambra, con el despilfarro y descontrol de dinero público que ha acabado, como todos ustedes saben, en los tribunales. Comentemos algunos de los datos que los sindicatos han trabajado. Por ejemplo, como señala el sindicato USTEA, en el caso de los museos andaluces, a pesar de que ha triplicado el número de visitantes en los últimos 25 años, no ha venido esto acompañado de un aumento de personal, con los que tenemos los problemas que todos conocemos porque salen año tras año en la prensa. Ahora que estamos en el verano, la falta de personal para cubrir las sustituciones hace que muchos museos permanezcan cerrados por la tarde, julio y agosto. Imagínense en época estival en Andalucía lo que esto supone en cuanto a posibles turistas y visitantes. Por supuesto, también esto implica la merma de derechos laborales del personal de cultura, que no pueden pedirse días libres como deberían hacer por las propias leyes. Según los datos que se han estimado, en los 21 museos andaluces harían falta crear más de 80 nuevos puestos de trabajo. Es decir, estamos en una situación técnica de servicio mínimo
en la práctica. Harían falta, por ejemplo, 32 vigilantes, según las estimaciones de sindicatos como USTEA, insisto, 8 expendedores, 8 restauradores, 8 auxiliares administrativos, además del personal de mantenimiento, de servicio, de personal técnico de conservación, difusión, etcétera. Y al caso del Museo Ibero de Jaén me remito, abierto con una sola persona en la plantilla, su directora. Pero es que, si vamos al caso de las bibliotecas andaluzas, nos encontramos una situación también parecida o incluso más dramática. En los últimos 10 años, por término medio, las bibliotecas andaluzas han perdido un 20% del personal. Hablo de las bibliotecas provinciales, por supuesto, públicas. Se da la circunstancia, además, de que los técnicos bibliotecarios, en muchos casos, se están trasladando hacia puestos técnicos facultativos adscritos a los museos, con el consiguiente vaciado de puestos de personal para las propias bibliotecas. Según las estimaciones y los cálculos, se dice que harían falta contratar 60 plazas para cubrir las necesidades de la RPT de las bibliotecas provinciales públicas andaluzas, sobre todo destacando perfiles como los ayudantes de biblioteca o los auxiliares de instituciones culturales. Pero es que, además de estos 60, harían falta unos 80 plazas más para que se homogeneizara el servicio entre todas las bibliotecas provinciales, destacando en este caso las necesidades de contratación de ordenanzas, asesores, técnicos, jefes de sala, etcétera, etcétera. Por mencionar algunos casos más significativos, la Biblioteca Provincial de Jaén, de sus 37 plazas contempladas en la RPT, tienen 23 plazas, de estas 37, 23 plazas sin cubrir y 13 desdotadas. Faltan responsables de servicios, asesores técnicos, ayudantes de biblioteca, etcétera, etcétera. Huelva, la Biblioteca Provincial, también una RPT de 37 plazas. Sin embargo, hay 11 vacantes. De las 13 plazas de funcionarios, solo están cubiertas 4. Biblioteca Provincial de Almería, 36 plazas en la RPT, 6 vacantes y una desdotada. Falta oficial de primera de oficio, asesores técnicos, ayudantes de biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Los conjuntos y enclaves monumentales y arqueológicos no están en una situación mejor. De hecho, de los 31 conjuntos y enclaves monumentales adscritos a la RECA de gestión directa de la Junta de Andalucía, a pesar de tener casi 5,3 millones de visitantes, siguen necesitando la actualización de su plantilla, que no se ha movido desde 1990, cuando se crearon. Las adscripciones provisionales, que se supone que tenía que ser un procedimiento excepcional y transitorio, nunca han sido sustituidas por empleados fijos contemplados en la RPT. Hay ausencia de personal para la entrada y de expendedores, cosa que sí sucede en los museos y, sin embargo, los conjuntos arqueológicos están a la cola en este sentido. Se estima que debe haber un vigilante por 600 metros cuadrados al aire libre y 200 metros cuadrados cubiertos, cuando la escasez de vigilantes es notoria en todos los conjuntos y enclaves monumentales andaluces. Se ha suplido en muchos casos por vigilancia privada, por empresas privadas, y se dan casos como, por ejemplo, la Alcazaba de Almería, donde es el personal de seguridad el que tiene que atender a las taquillas, porque no hay nadie en las taquillas, con lo que está dejando de cumplir su función de seguridad y vigilancia. De los 8 conjuntos monumentales y arqueológicos andaluces, se estima que se necesitan más de 100 nuevos puestos de trabajo, 20 auxiliares administrativos, 26 vigilantes, 20 expendedores, 8 restauradores, etcétera, etcétera. La Alcazaba de Almería, por ejemplo, que también lo he traído en otras ocasiones a este Parlamento, necesitaría al menos crear 11 nuevos puestos de trabajo, puesto que a día de hoy es el 4º monumento más visitado de Andalucía y, por lo tanto, tiene unas necesidades mayores de los apenas 80.000 turistas que la visitaban en 1990, cuando se creó la RPT. No existe, por ejemplo, restaurador, no existen expendedores, ordenanzas, etcétera, etcétera. Medina Zahora, que ahora está de moda por la reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad, veremos a ver cómo se traduce esto en cuanto a refuerzo de su plantilla, porque a día de hoy lo que ha pasado es que, por ejemplo, el único arqueólogo que hay en plantilla es su director, que, como comprenderán, tienen que estar ahora con otras labores por la reciente declaración, y el horario nocturno, que se ha ampliado, ha supuesto que los trabajadores en el turno de tarde tengan que trabajar 9 horas seguidas, de 13 a 12 de la noche. Estaremos vigilantes a ver qué cambios introduce el Gobierno. Pero es que en Itálica hay 30 puestos cubiertos de la RPT de 42, en Baelo Claudia 8 puestos cubiertos de 12 de la RPT, etcétera, etcétera.
Es por ello que pedimos que se constituya una mesa de trabajo con los sindicatos para que se analice la situación de la RPT de la cultura andaluza, cosa que, por cierto, los sindicatos llevan reclamando, la Junta se había comprometido a ello y nunca hasta ahora tenemos noticias, todavía no tenemos noticias de ello. Pedimos que se constituya esta mesa de trabajo y que con los resultados de este trabajo, las necesidades que se detecten, por supuesto, se cubra mediante la dotación presupuestaria correspondiente para que se acaben con estos problemas tan graves de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala.